Que el Señor les continúe bendiciendo esta mañana. Qué hermosas alabanzas al final que decía que un día Él nos viene a buscar, que un día Él nos llamará y ahí estaremos con Él por la eternidad. ¿Cuántos están esperando eso, mi hermano? Pregúntese si usted vive su vida día a día esperando ese momento, ese llamado de nuestro Rey, que de hecho precisamente de eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Hoy comenzamos una serie de sermones sobre la carta de Pablo a los tesalonicenses, ya la hemos estado anunciando, pero que no empieza en Primera de Tesalonicenses. Nuestra serie de sermones tiene que empezar en Hechos, porque tendremos que ver primero cómo fue que nació esta iglesia. Así que yo le invito a que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 9. Estaremos viendo el sermón de esta mañana bajo el tema Dos reinos en conflicto. Así se titula nuestro sermón de hoy. Dos reinos en conflicto, basado en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9. Si Dios lo permite, el próximo domingo ya empezamos con el capítulo 1, verso 1 en adelante, de la carta de Pablo a los tesalonicenses, pero siempre es importante ver ese contexto, cómo nació y dónde nació esta iglesia. Así que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9, de la siguiente manera. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana podemos como iglesia juntarnos para adorar tu nombre, para recordar, Señor, que un día tú nos llamarás, que un día tú regresarás. Señor, el Rey poderoso, el Rey de gloria regresará por su pueblo y esa es nuestra esperanza. Señor, te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Enséñanos hoy. Tu Espíritu Santo nos puede guiar, puede hablar a nuestros corazones en esta mañana por medio de tu palabra. Oh Señor, nuestras necesidades son diferentes, pero tu palabra es suficiente para cada necesidad en esta mañana. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. En el mes de agosto del año 410 después de Cristo, un grupo de tribus, conocida más adelante como grupo los bárbaros, se acercaron a Roma e hicieron lo que parecía imposible. Recuerden que Roma era la gran capital del mundo antiguo. Roma tenía murallas, Roma tenía caminos, Roma tenía el mejor ejército. El ejército más organizado que conoció la antigüedad lo tenían los romanos. Y interesante que este grupo de tribus se acerca de diferentes lugares, llega a Roma en agosto del año 410 después de Cristo y comienzan a saquear la ciudad. Comienzan a destruir la ciudad. Comienzan a llevarse todos los tesoros de la ciudad. De hecho, yo recuerdo que cuando tuvimos la oportunidad el año pasado de ir cerca de esa área donde está el Coliseo Romano, había un lugar donde habían como unos hoyos. Y el hoyo tenía como una figura de una estatua. Y el guía nos decía que ahí se supone que había muchas estatuas de bronce, de oro y de muchos otros materiales de gran valor. Pero que cuando vinieron todos estos grupos bárbaros se llevaron todo lo que pudieron. Saquearon la ciudad de Roma. Eso parecía imposible.
Si el día antes, una semana antes, algunos años antes, tú le decías a alguien, mira, un día los enemigos van a entrar a Roma y todos estos palacios bonitos los van a dejar vacíos y van a destruir todo, la gente no te creería. Roma le decían la ciudad eterna. Parecía imposible que Roma fuera saqueada, pero ocurrió. Y esa noticia corrió el mundo entero. Y cuando esa noticia llega al norte de África, había un teólogo, un pastor que se llamaba Agustín. Y Agustín comienza a pensar en lo que había pasado y él toma su pluma y comienza a escribir un libro. Y es uno de los libros más famosos, escrito hace como 1300 años, que habla acerca de ese evento, de ese día donde la ciudad eterna, la que nunca iba a caer, fue destruida. Y este hombre escribió un libro que se conoce como Las Dos Ciudades. Y ahí en ese libro, él dice lo siguiente: dos amores fundaron dos ciudades. Miren qué interesante cómo él lo pone. Él dice, dos amores fundaron dos ciudades. El amor por las cosas de aquí, de este mundo, fundó la ciudad de Roma. El amor por Dios fundó la ciudad de Dios. Y él hablaba acerca de cómo esas dos ciudades siempre están chocando a través de la historia. Y cuando tú estudias ese libro, él va desde Caín y Abel. Él va desde el Génesis diciéndonos, siempre hay dos ciudades que están chocando. Siempre hay dos reinos que están chocando. Siempre está chocando la ciudad de los hombres versus la ciudad de Dios para ver cuál va a prevalecer. ¿Y sabes qué ocurría? Que Agustín tuvo que tomar su pluma y hacer una labor apologética de defensa de la fe. Porque había mucha gente que estaba acusando a los cristianos, diciendo, ¿sabe por qué Roma cayó? Porque se volvió al cristianismo. Porque dejaron los dioses que nos protegían. Eso decía mucha gente. Mientras nosotros teníamos todos los dioses antiguos, no pasaba nada, pero de momento vino el cristianismo. Ahora hay un tal Jesús que dice ser el Rey y el Salvador. Dejamos a todos los dioses que nos estaban protegiendo y mira lo que ocurrió. Así que le echaban la culpa a la fe cristiana. Y por eso este pastor teólogo comienza a escribir esta obra. Y dice, ¿sabes qué? Lo que parecía la ciudad eterna, miren dónde está. Está a fuego, está destruida, está en escombros. Pero la que sigue prevaleciendo y nada ni nadie la podrá destruir es la ciudad de Dios. En otras palabras, es como si Agustín estuviera diciendo, mira, mientras nos sentamos al ver el humo de la ciudad de Roma, aquí todavía podemos decir que la ciudad de Dios sigue creciendo. Que la ciudad de Dios nadie la puede detener. Que la ciudad de Dios y el reino de Dios se sigue expandiendo. Roma está destruida, decía Agustín, pero la ciudad de Dios nunca la podrán destruir. Y ese conflicto del cual él habla, de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, del reino de Dios y del reino de los hombres, es un conflicto, mis hermanos, que se da en el corazón de todos los hombres, todos los días. Todos los días en nuestros corazones está esa lucha. Todos los días hay dos reinos en conflicto. Y hoy, basado en Hechos capítulo 17, veremos esa lucha. Veremos qué ocurre cuando el reino de Dios, cuando la ciudad de Dios llega a la ciudad de Tesalónica. ¿Qué ocurre cuando por primera vez los tesalonicenses escuchan el evangelio? Escuchan esta idea de que el reino de Roma no es lo más grande, sino que hay un rey más poderoso, hay un rey más grande, hay una ciudad más grande y un reino más grande. Así que Pablo comienza su segundo viaje misionero. Recuerden el libro de Hechos. El libro de Hechos lo que nos va a mostrar es cómo el evangelio se expandió desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cronológicamente usted ve eso, cómo el evangelio fue expandiéndose. El Espíritu Santo vino sobre estos apóstoles y ellos comenzaron a predicar el evangelio. Lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Esa iglesia con estas características que vimos en Hechos capítulo 2. Comenzó a expandirse el reino de Dios. La ciudad de Dios comenzó a ganar terreno en las ciudades terrenales. Comenzó a ganar terreno en las ciudades del mundo. No había una ciudad del mundo, del Mediterráneo, del mundo antiguo, donde el evangelio no se estuviera predicando. Pablo utilizó barcos, caballos, sus propios pies, todos los medios posibles para moverse junto a un grupo de colaboradores. Y aquí en este contexto de Hechos 17 ya es el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo quiere expandirse al terreno de lo que hoy es Europa. Y Pablo comienza y llega a una región que se llama Macedonia. Y allí comienza a predicar el evangelio en la primera ciudad europea
que es Filipos. Eso usted lo ve en el capítulo anterior, capítulo 16. Pablo comienza a predicar el evangelio allí en Filipos y comienzan a suceder muchas cosas. Pero allí son apresados, allí los llevan a la cárcel. De hecho, mientras se dirigía el devocional hoy, se nos guió acerca de esa verdad, cómo aún en la cárcel ellos estaban cantando un himno al Señor, cantándole al Señor, y fueron librados de la cárcel, fueron expulsados de esa ciudad, literalmente le dijeron que no los querían allí, y entonces ellos se mueven, dice el verso 1 del capítulo 17, se mueven por otras ciudades, Anfípolis y Apolonia. Pero el texto no nos dice que ellos se hayan parado allí. De hecho, probablemente la razón por la cual Pablo no se paró en Anfípolis ni en Apolonia puede ser lo que dice la última parte del verso 1. Se pararon en Tesalónica porque allí había una sinagoga. Recuerden que esa era la forma en la cual Pablo normalmente operaba. Pablo iba a una ciudad, buscaba una sinagoga, que era donde los judíos se reunían a estudiar los escritos del Antiguo Testamento, y ahí él comenzaba a enseñar cómo la Biblia de los judíos, el Antiguo Testamento, siempre estaba apuntando a Jesús. Así que esa era la forma de Pablo hacer su misión, hacer el viaje misionero, hacer su labor de predicar el evangelio. Así que él llega a Tesalónica. Mis hermanos, Tesalónica era una ciudad muy importante, tenía 200,000 habitantes. Era una ciudad que tenía puertos, tenía caminos, había mucho dinero, había mucha prosperidad en ese lugar. De hecho, era la capital de toda esa provincia que se llamaba Macedonia. Y allí llegaba el evangelio. Allí llegó Pablo. Pablo predicó el evangelio, veremos lo que sucedió aquí, pero más adelante Pablo les escribió una carta, que es la carta que nosotros vamos a empezar a explorar muy pronto. De hecho, esa carta que Pablo les escribió es probablemente una de las primeras 2 cartas que Pablo escribe. Pablo probablemente primero escribió Gálatas y después escribió Primera de Tesalonicenses. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña esta historia de cuando el evangelio llegó a esta ciudad, a Tesalónica? Eso es lo que veremos hoy, basado en los primeros 9 versos de Hechos capítulo 17. Como les decía, lo que nos van a enseñar es este choque de reinos, este conflicto. Nos va a mostrar este pasaje de los versos 1 al 9, muchas verdades acerca del rey que Pablo estaba predicando. Mi hermano, y quiero adelantarle algo, aunque usted ya lo vio en su lectura. Esto era un acto ilícito, era un acto ilegal, era un acto de revolución, de rebelión, porque Roma tenía un emperador. Roma tenía un hombre cuya autoridad se extendía por todo el imperio, que muchos consideraban su rey. Así que tú no ibas a un lugar, imagínense ir a un lugar en la antigüedad que tenía su castillo, a un país que tenía su rey, y tú de momento entrar allí y comenzar a decir, ¿sabes qué? Yo te vengo a hablar de otro rey. Eso es algo que no tenía sentido. ¿Cómo tú entrabas a una ciudad que ya tenía un gobernante para hablarle y decir, no, hay otro gobernante? ¿Cómo tú vas a entrar a una ciudad donde ya hay un gobierno, un reino, y tú le vas a decir, no, es que yo te vengo a hablar de otro gobierno y de otro reino? Eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que hacían sus colaboradores cuando entraban de ciudad en ciudad. Ya Tesalónica tenía un rey, tenía un emperador. Ya Tesalónica tenía gobernantes, tenía un reino. Pero allí llegó Pablo a hablarle de un rey diferente. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver diferentes características, adjetivos, acciones de este rey al cual Pablo llegó allí a predicar. Lo primero que tenemos que ver es que este es un rey prometido, un rey que había sido prometido. Miren conmigo los versículos 1 al 3. Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, había allí una sinagoga. Y dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Noten que la idea es que Pablo iba a esa ciudad, aprovechaba la reunión, que era el sábado, en la reunión de los judíos, cuando los judíos se reunían a estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento, y dice que Pablo se metía allí y comenzaba, noten el verbo, dice que comenzaba a discutir con ellos. Claro, cuando pensamos en el verbo, esa acción de discutir, rápido usted puede pensar de una forma malvada o una forma con antagonismo, una discusión, una pelea, pero no era eso, era una discusión de ideas.
lo que allí estaba haciendo Pablo. Dice el versículo 3, él comenzó allí a declarar y a exponer por medio de las Escrituras. O sea que Pablo se paraba allí, aprovechaban que estaban todos los judíos escuchando la lectura de ese rollo del Antiguo Testamento, y Pablo comenzaba a discutir, declarar y exponer. Y esos tres verbos son muy importantes porque son acciones que denotan intencionalidad. Pablo se detenía con toda su intención a decir, yo les voy a demostrar a ellos, a los judíos, a través de sus propias escrituras, que Jesús es el Cristo, que Jesús es ese Mesías prometido, que Jesús es ese Rey prometido que desde el Antiguo Testamento los profetas nos venían anunciando. Así que esto es lo que hace Pablo. Usted quiere verlo, versión puertorriqueña, Pablo se estaba metiendo en la cueva del lobo. Pablo estaba adentro de la sinagoga. Coge el libro. Eso es como, miren, imagínate que yo me meta a una mezquita y en el contexto de la reunión, que ellos se reúnen los viernes. De hecho, ¿sabes por qué se reúnen los viernes? Porque estaban los cristianos reuniéndose los domingos, los judíos ya se reunían los sábados, así que él quiso decir, como nosotros somos los que traemos la revelación verdadera, nos reunimos los viernes. Esa es la razón. Pero imagínate yo llegar allí y estar un día de una reunión en la mezquita y que se me permita abrir el Corán, que es su libro. Y que yo comience a decirle, oye, hay algo aquí que está mal. Esto que estás enseñando, esto no es así. Y si tienen algunas ideas acerca de Dios, que claro, en el Corán son ideas erróneas, pero usted sabe que en el Corán hay personajes bíblicos. O sea, en el Corán se menciona a María, se menciona a Jesús, se menciona a Abraham. Recuerden que para ellos esos también eran como profetas. Y que yo tome esos personajes y los quiera traer, pero con la enseñanza verdadera, con la enseñanza bíblica. Piensa usted, ¿sería eso una locura? Bueno, no sé si de primera instancia si me permitirían entrar y después no sé si me dejarían salir, no sé. Pero piensa por un momento. Eso sería una locura en todo sentido. Pablo se mete a una sinagoga, comienza a buscar los libros de los judíos, que era la Torá, era el Antiguo Testamento, y que lo que se supone que ellos estaban enseñando allí. Usted se imagina, mire, yo lo veo de dos formas, porque a Pablo a veces se le daba la oportunidad de pararse al frente. Recuerden que en ese tiempo no había Facebook, redes sociales, noticias como hoy, medios de información masiva. Así que, ¿quién sabe si ellos no tenían idea quién era Pablo cuando Pablo llegaba? El anuncio de Pablo a veces llegaba a ciertas ciudades, pero no sabían particularmente quién era la persona. No tenían papeles así en la puerta de la sinagoga que decían, nos reservamos el derecho de admisión y Pablo no puede entrar. De hecho, ¿usted recuerda que al mismo Jesús le permitieron entrar a una sinagoga y leer la Escritura? A Jesús se lo permitieron. Así que a Pablo en ocasiones se lo permitían. Pero yo lo veo de estas dos formas. Imagínate, Pablo no solamente intencionalmente hacía, abriendo el rollo y leyendo, y mientras leía, explicando el texto de cómo todo eso tenía que ver acerca de Jesús, de que Jesús era el Mesías. Yo me lo imagino también en una discusión, porque dice el texto que él discutía, declaraba y exponía. Yo me imagino que mientras estaba un rabino hablando, sea en el contexto oficial de enseñanza o en otro contexto, allí estaba Pablo levantando su mano. Sí, pero mira esta profecía. Sí, pero es que Isaías habló de un siervo sufriente. Sí, pero ¿cómo me explicas aquella otra profecía? ¿Te imaginas a Pablo así? Exponiendo, declarando por medio de las Escrituras que era necesario, subraya esa palabra, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Noten lo que Pablo va a hacer aquí. Él se para a predicar el Evangelio y él comienza a decirle, oye, es necesario, era parte del plan de Dios. Los profetas siempre lo anunciaron. Esto no es algo nuevo que los cristianos se están inventando, decía Pablo. Siempre estuvo ahí. Pablo de seguro pudo haberles enseñado acerca de Isaías 53, cuando hablaba de ese siervo sufriente que sería molido por nuestros pecados. Que la paga del pecado fue puesta sobre él, el castigo que merecía nuestro pecado fue puesto sobre él. Eso era una profecía de Jesús. ¿Y te imaginas ahí a Pablo enseñándoles esto? Diciéndole, era necesario.
no fue un accidente la cruz. Era la única forma. Cuando algo es necesario, es que es la única forma. Oye, mi hijo no se quiere tomar la medicina, pero una y otra vez hay que recordarle que esto es necesario. Que es la única forma, que es el medio. Es que no hay otro medio para tu sanarte. Y aquí Pablo les estaba diciendo, es necesario que el Cristo, el Mesías prometido, viniera y padeciese. ¿Por qué esto es importante? Porque los judíos tenían una imagen de este ungido Mesías victorioso que vendría con un gran ejército a entrar a Jerusalén y librar a Jerusalén de toda la opresión romana. Ellos pensaban que Jesús vendría como un gran rey poderoso con su caballo y su ejército y sus carrozas, y Jesús entró a Jerusalén, ¿ustedes recuerdan cómo? Montado en un pollino. Ellos tenían otra imagen de este Jesús. De hecho, la imagen que ellos tenían y el Jesús que llegó, ¿sabes qué? No encajaba. Por eso los judíos chocaban mucho con Cristo. Y en vez de ellos de decir, oye, uno de los dos tiene que estar mal. La imagen que yo tengo o el Cristo que ha venido. Usted sabe para qué lado ellos se iban. Ellos decían, no, el que está mal es él. Que venga otro, tenemos que esperar a otro. Porque ese no encaja en nuestras características. Así que por eso que Pablo tiene que decirse, no, es necesario, era bíblico, estaba ahí. Hermanos, recuerden algo, el Nuevo Testamento no existía en esta época. Pablo no se podía parar allí a decir, busquen 1 Corintios. Él no había escrito 1 Corintios. Busquen Apocalipsis, faltaban como 30 años para que se escribiera Apocalipsis. Así que lo único que él tenía era el Antiguo Testamento. Y allí estaba Pablo mostrando profecía tras profecía, cómo todo apuntaba a Cristo. De hecho, algo que yo sé que a usted también le hubiera encantado hacer si existiera la posibilidad de viajar en el tiempo, es viajar, en mi caso, al camino de Maús, Lucas 24, y ver cómo Jesús en un momento dado estuvo enseñándole a sus discípulos, dice el texto, que Jesús estaba abriéndole las Escrituras, el Antiguo Testamento, y mostrándoles todo lo que decían de él. ¿Usted se imagina sentado a un palito en un momento dado, Jesús diciéndole, oye, vengan acá que les voy a decir, miren este pasaje de Éxodo, eso está hablando de mí. Mira aquel pasaje de Génesis, eso está hablando de mí. Mira aquel pasaje, Jesús explicándole cómo toda la Escritura hablaba de él. Pues eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí. Buscando cómo en el Antiguo Testamento se presentaba que era necesario, que era parte del plan de Dios, que sin eso no había salvación, que era necesario que el Cristo muriera. Ellos esperaban a este gran rey victorioso que derrocaría al imperio romano y sería un rey y haría un reino poderoso allí en Israel. Ellos no pensaban en este rey que vendría a salvarlo, pero lo salvaría mediante su muerte. Lo salvaría no coronándose con una corona de oro, lo salvaría coronándose con una corona de espinas allí en la cruz. Ellos no entendían a este rey. Y es por eso que Pablo tiene que hablarle, decirle, era necesario que el Cristo padeciese. Ya estaba ahí profetizado. La cruz no fue un accidente. Porque algunos podían pensar, mira, pues sí, él era el Mesías que había de venir, pero algo salió mal. Algo salió mal y lo arrestaron. Y como lo arrestaron, pues bendito. No, mi hermano, la cruz no fue un accidente. En el mismo libro de Hechos, en un momento dado, Pedro está predicando y Pedro dice, mira, todo esto ocurrió, Hechos capítulo 2, según el anticipado consejo de Dios. Ya Dios tenía todo planificado, era necesario que el Cristo padeciese, el justo por los injustos. Pero también era necesario, nota lo que dice después, que resucitase de los muertos. Era necesario que Él muriera y que a través de esa muerte me representara a mí. Él estaba muriendo por mí. Esa muerte de Cristo es mi muerte. Pero era necesario también que luego Él viviera. Y esa vida es la vida que Él me adjudica a mí, es mi vida. Ese es todo el concepto de Pablo en 1 Corintios 15. Porque Cristo resucitó, tenemos ahora esperanza y tenemos vida. Y luego termina el verso 3 diciendo que Pablo continuaba declarando y exponiendo que Jesús, a quien yo os anuncio, a quien yo les predico, es el Cristo. Así que se imaginan a Pablo allí en la sinagoga de los tesalonicenses enseñándole
cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús, a este rey prometido, y que Él era el verdadero Mesías, y que Él era el verdadero Salvador. Que los judíos estaban diciendo, no, todavía tenemos que esperar a otro. De hecho, ¿ustedes se acuerdan a Juan el Bautista incluso? Que le llegó a preguntar a Jesús, y su honestidad quedó ahí plasmada en el registro bíblico. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista estuvo preso y mandó a que le preguntaran a Jesús, oye, ¿eres tú o esperamos a otro? Mis hermanos, es que la gente como que no podía encajar al Jesús que llegó con el Jesús que ellos tenían en la mente. Pero el Jesús que tenían en la mente era construido por ellos mismos. El Jesús que llegó fue el Jesús que siempre estuvo ahí, profetizado. Y Pablo lo que estaba haciendo en este pasaje, en este momento, era presentándole cómo el Jesús que llegó estuvo siempre ahí. Ese Cristo que vendría a padecer, pero que luego la muerte no lo podía retener y que tendría que resucitar, vencería el pecado y vencería la muerte. Ese Jesús, ese Mesías, ese Salvador, ese Rey, es al que yo anuncio, decía el apóstol Pablo. Así que vemos en primer lugar que este era un rey prometido. En segundo lugar, los versículos 4 al 5, este es un rey que demanda una respuesta. Este es un rey ante el cual tú no puedes estar indiferente. Esto no era una cosa como que Pablo hablaba de este rey, de Jesús, y simplemente decía, mira, pues ustedes deciden qué hacer con él. Esto no era una oferta de cuando te van a vender placas solares o un filtro de agua o lo que sea que te quieran vender, te lo presentan bonito y al final te dicen, mira, pues tú decides. Escoge tú, si crees que es bueno, si crees que es malo, si crees que está caro, si crees que está barato, pero tú escógelo o sé indiferente a él. Simplemente no. Cuando Pablo anunciaba a este Cristo, que según las profecías del Antiguo Testamento había padecido y había resucitado y era el Salvador, mi hermano, Pablo también presenta, y esta escena entre los versos 4 y 5 nos presentan que Jesús es un rey que demanda una respuesta, que nadie puede quedar indiferente cuando se habla de Jesús como el rey. Miren lo que ocurrió en el versículo 4. Algunos creyeron. Y en el versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían. Hubo unos, nadie puede ser indiferente a esto, hubo unos que creyeron. De hecho, noten que Jesús desde su ministerio, empezando su ministerio, Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús comenzó su ministerio con una declaración que se parece mucho a esto. Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Usted sabe que esas son las primeras palabras allí registradas en el capítulo 1 de Marcos. Jesús comienza su ministerio con esa declaración. El reino de Dios ha llegado. El Rey de Dios Salvador ha llegado. Y ninguno puede ser indiferente a esto. Por eso Jesús le decía, no pueden ser indiferentes a que llegó el reino de Dios. Arrepiéntanse. Vengan y sigan el reino de Dios. Sigan el Rey que ha llegado. Así que unos creyeron, dice el versículo 4, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y miren lo que está haciendo Lucas aquí. Lucas nos está presentando esta idea de que el evangelio era para todos. De que todos, no importa su estado social, no importa si era hombre, mujer, no importa si era judío o griego, no importa si era rico o era pobre, todos necesitaban escuchar el evangelio, todos necesitaban al mismo rey, al mismo salvador. Y por eso Pablo nos dice que se juntaron un grupo, solamente noten la diferencia. El verso 4 dice, algunos de los judíos creyeron. Fueron unos pocos de los judíos que creyeron. Luego dice que de los griegos creyó un gran número, esos son los gentiles. La gente de allí, de Tesalónica, creyó mucha gente. Mi hermano, aquí están haciendo la iglesia de Tesalónica. Muchos de los griegos allí comenzaron a creer. Y mujeres nobles, no pocas. ¿Quiénes eran las mujeres nobles? En ese contexto se le permitía a la mujer gobernar. Y en ese contexto de Tesalónica había muchas mujeres que tenían mucho dinero. De hecho, no era solo en Tesalónica, era en la región. Porque usted sabe que en Filipo había una mujer que tenía mucho dinero. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo llegó a casa de Lidia? Lidia, dice el texto, que era vendedora de púrpura.
Pero hermano, el que vendía púrpura, el que tenía el comercio de la púrpura en esa época era millonario, según los estándares de hoy. Era una persona muy rica. Así que había muchas mujeres que tenían mucho dinero y dice que de ellas también se convirtió un gran número de personas. Se convirtieron judíos, griegos, gentiles, mujeres que venían de la clase alta. Así que mucha gente se convirtió. Esta escena nos muestra desde muy temprano que la iglesia de Tesalónica nació así. Noten, con gente, empezó a unir gente que no se hubiera unido de otra manera. La iglesia de Tesalónica comenzó a surgir de una forma milagrosa. Solamente Dios haciendo una nueva naturaleza en este judío, en este gentil, en aquella mujer rica, en ese hombre pobre. Solamente Dios podía unirlos en la iglesia, que luego sería la iglesia de Tesalónica. Porque fuera de Cristo, sabes que esa gente no tenía nada entre sí. La mujer rica no iba a buscar al pobre, el judío no iba a buscar al gentil. No había forma de unirlos. Solo Cristo los salvó. Cada uno de ellos tenía la misma necesidad, aunque su historia era diferente, aunque su contexto era diferente. Necesitaba cada uno de ellos a este Rey Salvador. Así que algunos creyeron, y noten la descripción luego del verso 4, y se juntaron. Y la idea de juntarse es la idea de asamblea, la idea de que ahora se convirtieron en discípulos y comenzaron a seguir a Pablo y a Silas. La idea de que se formó una iglesia. La idea de que ahora estuvieron juntos, como decía hace un minuto, gente que antes no iba a estar junta. Se juntaron, comenzaron una iglesia. Mi hermano, desde aquí, desde el inicio de la iglesia de Tesalónica se nos muestra lo que incluso vimos hace unas semanas atrás cuando veíamos Hebreos 10. La importancia de congregarnos, la importancia de la membresía, la importancia de estar juntos. Esta iglesia nació así. Estas personas se juntaron porque ahora tenían un nuevo rey. Ahora pertenecían a un nuevo reino. Ahora se querían amar, cuidar unos a otros y hablar de esa salvación tan grande que habían recibido. Pero sin embargo, mis hermanos, miren lo que pasa en el verso 5. Ante este rey que demanda una respuesta, no todos responden de la manera correcta. Dice el versículo 5, los judíos que no creían, que era la mayoría, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. ¿Sabe quiénes eran los ociosos? Eran hombres que normalmente estaban en las plazas, no tenían nada que hacer. Eso no ha cambiado. No tenían nada que hacer. No tenían trabajo, no tenían nada que hacer. Y literalmente era gente, ahí se describe como gente mala, eran turbas, eran gangas. Que literalmente los judíos fueron allá y le dijeron, oye, ustedes no tienen nada que hacer, venga, les tengo un trabajo. ¿Y sabes cuál era el trabajo? Era crear un alboroto. Era crear un caos. Era tratar de buscar la manera de que esa gente que se estaba juntando fueran esparcidas. Pero hermano, ¿usted sabe la raíz de dónde viene eso? Cristo vino a juntar, Satanás vino a destruir y a separar. Mientras la iglesia se quería juntar, aquí está el plan de Satanás a través de estos judíos celosos, perversos, que buscan gente mala, lo dice el texto, hombres malos. Y se juntaron una turba y comenzaron a alborotar la ciudad. Querían crear un caos. Dijeron, a esta gente vamos a sacarla de aquí. A esta gente no los queremos aquí. Procuraban sacarlos al pueblo. De hecho, dice el verso 5, que asaltaron la casa de Jasón. Jasón era la persona, como siempre ocurría cuando Pablo llegaba a una ciudad. Había un hombre o una mujer, en el caso de Lidia, que abría su casa. Así que probablemente la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, se reunían originalmente en la casa de Jasón. ¿Usted recuerda? Creo que fue el domingo pasado que decíamos que el evangelio incluye las llaves de tu hogar. O sea, la idea de que nos incluya a todos, el pasar tiempo juntos. Esto es otro ejemplo de eso. El evangelio en sus inicios, el cristianismo en sus inicios no tenía esto que tenemos hoy. Se reunían en las casas. Y ahí estaba Jasón abriendo su casa para que ellos pudieran entonces tener la oportunidad de que la iglesia se reuniera en ese lugar. Pero dice que esta turba, este grupo de gente malvada, llegó, y noten los términos que utilizan, son términos de acciones fuertes. No tocaron la puerta, mi hermano, probablemente la patearon. Dice que asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos con violencia. ¿A quién se parece esto? ¿Sabe que a Pablo? ¿Usted recuerda a Pablo? Pablo hacía lo mismo.
Pablo se metía en los lugares de reunión. Pablo buscaba a los cristianos y los arrastraba, dice el texto, con violencia. Así que esto es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Había una rebelión. La gente se estaba rebelando contra este anuncio de que había un nuevo rey. De hecho, noten que querían llevarlo a las autoridades. Querían llevarlo a los gobernantes. Eso es lo que nos dice la primera parte del verso 6. No hallando allí en la casa de Jasón, no hallando a Pablo y a Silas, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. De hecho, los judíos querían hacer una revuelta y miren por dónde se fueron. Se fueron por el mismo lado que lo hicieron con Cristo. Cuando estaba el debate con Cristo, los judíos, ¿sabes qué hacían? Tratar de presentar a Jesús como si fuera un revolucionario que ya no quería estar bajo el mando de Roma, como alguien que quería rebelarse. Por eso le presentaron la monedita a Jesús, ¿tú te acuerdas? Una monedita que era como una cascarita. Ellos estaban riéndose. Ellos estaban disfrutando la caída de Jesús. Ellos creían que Jesús iba a caer cuando le presentaron esta monedita. O sea, la idea de ellos era que Jesús les dijera que no había que pagar taxes, que no había que pagar impuestos, que no había rey, solamente Dios, y que el rey de aquí, de la tierra, no tenía ningún tipo de autoridad. Y Jesús no le dijo eso. Jesús le miró la monedita y le dijo, mira, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que desde los tiempos de Jesús, interactuando con los líderes religiosos, había este debate. Estos judíos fueron a los gobernantes a decirle, esta gente está hablando de otro rey. Esta gente está hablando de otro gobernante. ¿Cómo que otro rey? Eso era revolucionario. Pregúntale a Herodes el Grande. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaron estos sabios de Oriente a decirle a Herodes allí, a preguntar en el palacio, oye, es que ha nacido otro rey? Dice que Herodes se turbó y toda la corte con él. ¿Cómo que otro rey? Es que no hay otro rey. Está César, estoy yo y ya. No hay otro rey. Así que este era el debate. ¿Cómo que había otro rey allí? De hecho, esta gente, mira lo que hicieron. Vaya al verso 8. Alborotaron al pueblo. Alborotaron la ciudad. Y fueron ante las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Verso 9 nos dice que en ese momento ellos pudieron ser librados con una condición. Y era la condición de pagar dinero en ese momento y prohibir la entrada de Pablo y de Silas otra vez a la ciudad de Tesalónica para que los soltaran. Pero piense por un momento, toda esta rebelión contra Jesús, contra este rey que se estaba predicando. Hermanos, siempre que se proclama el evangelio hay oposición, porque son dos reinos en conflicto, porque son dos reinos que chocan. De hecho, cuando la proclamación del evangelio no causa oposición, hay un problema. No se está predicando el evangelio. Si el mundo me aplaude toda mi predicación, hay un problema. Si al mundo, esa gente que quiere taparse los oídos y no escuchar nada de Jesús, le gusta y me aplauden y tengo toda una ovación de 1 hora por un discurso, una predicación del evangelio de Cristo, hay un problema ahí. Porque hay siempre oposición. Estos son dos reinos que están chocando. Dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. El reino de Dios y el reino de los hombres que siempre están chocando. Y cuando Pablo y sus colaboradores comenzaron a predicar el evangelio, comenzó este choque. Algunos se rebelaron. Algunos buscaron estas turbas judías y gente, hombres malos, para hacer una revuelta en la ciudad y llevarlo delante de los gobernantes y arrestar a estas personas. Miren conmigo el versículo 6. Este rey es un rey, no solamente que fue prometido, que demanda una respuesta, que no podemos quedar indiferentes delante de él. Número 3, este es un rey que redefine o reordena todo. Póngalo como usted quiera. Este es un rey que redefine o reordena todo. Miren por qué. Dice que cuando ellos llevaron a estos hermanos ante las autoridades, comenzaron a gritar. Estos revolucionarios comenzaron a gritar y comenzaron a decir, estos, en referencia a los cristianos, estos que trastornan el mundo entero, también han venido
acá. A mí siempre me ha gustado ese versículo por la imagen que representa. ¿Usted sabe cuál debe ser la traducción correcta ahí? Literalmente. O una traducción más certera. Estos que han puesto el mundo al revés. Esa es la idea que presenta ese versículo. Estos que han puesto el mundo al revés, que están como que redefiniendo todo, reordenando todo. Esta gente que está revolucionando todo, también han venido acá. Mientras estuvieran en otros lugares está bien, pero estos revoltosos, hablando de los cristianos, vinieron acá. Y nosotros, ¿sabes por qué esos judíos llevaron a los cristianos a las autoridades? Lo que le están diciendo, ellos llegaron aquí y nosotros no los queremos aquí. Que se vayan a otro lugar a poner el mundo al revés. Que se vayan a otro lugar a trastornar el mundo, pero no en nuestra ciudad. Y a mí me llama la atención porque había una verdadera revolución. El cristianismo estaba causando, mis hermanos, algo diferente. El evangelio estaba transformando ciudades, estaba transformando personas. Cada vez que el evangelio llegaba a un lugar lo trastornaba. Cada vez que el evangelio llegaba a un lugar cambiaba vidas y la gente lo veía. Miren, usted haga un pequeño ejercicio. La tacita de café de esta tarde. Lea Hechos capítulo 16 y luego vaya al capítulo 18 y el 19. Y tiene el contexto completo. ¿Y sabe qué usted puede ver ahí? Usted va a ver cómo el evangelio llegó a Filipo, llegó a Corinto y llegó a Éfeso. Y cómo en cada lugar que el evangelio llegó causó oposición. Pero también era verdad lo que estaba diciendo esta gente. El mundo entero estaba quedando trastornado. El mundo entero estaba patas arriba ahora, de buena manera. Las cosas estaban cambiando porque el evangelio había llegado a cada una de esas ciudades. Vea lo que pasó en Filipos. El evangelio fue predicado. Lidia se convirtió en un grupo de personas y luego se convirtió en una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y eso causó un problema porque esa mujer la tenían como una esclava. Y de momento ya se convirtió. Ella ya no practicaba esas cosas. Así que hizo que sus señores perdieran dinero. Eso hizo que hubiera una revuelta y que arrestaran a Pablo y a Silas. Si usted pasa la página y lee Hechos capítulo 18 y 19, el evangelio llega a Corinto. Y cuando empiezan a predicar, comienzan a pasar cosas allí. La gente estaba dejando sus viejos hábitos. De hecho, esto es un paréntesis. Cuando Pablo después le escribe una carta a los Corintios, le dice lo que ellos eran antes. Mírenlo ahí. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Allí Pablo describe quiénes eran esta gente antes de que llegara el evangelio y cómo el evangelio trastornó todo ese lugar. En Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noten lo que dice el verso 11. Impresionante, mi hermano. Esto erais algunos. Algunos de ustedes eran los ávaros del pueblo, los borrachos, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios, los afeminados, los estafadores. Eso eran algunos de ustedes. Pero ¿sabes qué? El evangelio llegó y trastornó todo porque ustedes ahora han sido lavados. Miren qué hermoso el evangelio cuando trastorna una ciudad. Ustedes han sido lavados, ustedes han sido santificados, ustedes han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermoso mensaje de cómo el evangelio llega a un lugar y lo cambia todo. Eso es lo que estaba pasando en Tesalónica. Parece que los tesalonicenses querían seguir teniendo los borrachitos, los adúlteros, los fornicarios, los maldicientes. Porque cuando el evangelio llegaba a cada ciudad, el mundo se viraba al revés. La gente comenzaba a convertirse. La gente comenzaba a ser limpiada, santificadas. Eso es lo que hacía el evangelio. Y por eso ellos dicen, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Luego usted pasa a la página y va a Hechos capítulo 19. ¿Y sabes qué pasó en Hechos capítulo 19? Pablo predicó el evangelio y lo mismo. Los judíos comienzan a crear persecución, algunos gentiles también. Y de hecho, ahí más. ¿Sabe por qué? Porque allí, si usted se acuerda de Misión Pérez en 5º grado, estaba el templo de Artemisa, la diosa, una de las maravillas del mundo antiguo. Y allí en ese lugar,
Todo el mundo quería llegar al templo para adorar a esta diosa. Y sabes que había un hombre, un platero, un hombre que trabajaba con plata, creo que se llamaba Demetrio, si no me equivoco. Este hombre, dice Hechos capítulo 19, hacía unas estatuas pequeñitas, o unas figuritas pequeñitas de plata del templo, como un souvenir. Eso no es nuevo, mi hermano. Que tú vas a una atracción y te compras un llaverito. Pues en ese tiempo era lo mismo. Tú comprabas una pequeña estatua o una pequeña figura del templo. Así que de momento el evangelio llega allí. La gente empieza a convertirse. Y la gente ya no quiere comprar las estatuas. La gente ya no quiere comprar las pequeñas figuras del templo porque saben que eso no es de Dios. Y este hombre, lea Hechos 19, ese hombre se levanta, hace una revuelta y dice, algo está pasando aquí. Se nos está yendo el negocio. Hermano, lo mismo que estaba pasando en Tesalónica. Los cristianos llegaron y empezaron a trastornar el mundo, a ponerlo al revés. Algo estaba cambiando. De hecho, si usted sigue leyendo Hechos capítulo 19, se pone mejor. ¿Sabe por qué? Porque habían unos magos en la ciudad, literalmente unos brujos, que tenían libros de magia. ¿Y sabes qué dice el texto? Comenzaron a hacer una fogata y tiraron los libros ahí. Entonces, cuando la gente ya tenía, imagínate la persona que tenía su cita para esta semana con el mago, su cita con el brujo el miércoles por la mañana, y lo llama y sabe que ya no está. Escuche bien, ya no está. Quemamos los libros. ¿Usted se imagina el testimonio de ese hombre ese día? Decir, ¿sabes que yo hacía eso antes? Pero ya yo no hago eso. Ahora tengo un rey nuevo, a Cristo, que me salvó. Yo quemé esos libros. Y así era como la iglesia comenzaba a crecer por el testimonio de uno que antes era esto y ahora había sido cambiado por Cristo. De aquel que antes era aquello y fue cambiado por Cristo. Mi hermano, ¿sabes que eso no ha cambiado? Hoy tú tienes el mismo testimonio. A donde quiera que tú vayas, decir, esto era yo antes y mira cómo he sido cambiado por Cristo. Es lo mismo. Ahora tengo un nuevo rey. Ahora vivo para una nueva ciudad. Ahora vivo para un nuevo reino. Y usted puede decirle, sinceramente, sí, mi vida fue trastornada. Mi vida fue cambiada, jamaqueada por el evangelio. Así que eso ocurrió en ciudad tras ciudad. De hecho, hubo un autor ya del siglo II, el año 100 tanto después de Cristo, que es la generación después a los apóstoles. Él se llamaba Plinio, era un gobernante. Él escribió una carta a un emperador diciéndole, ¿sabes qué? Tengo un problema. Los templos paganos están vacíos. Como que ya la gente no quiere venir a adorar a los dioses. Porque el cristianismo estaba creciendo en gran manera, mis hermanos. El evangelio estaba trastornando el mundo entero. Cada vez que el evangelio llega a una ciudad, la trastorna, la cambia. Hermano, todas las ciudades se alborotaron cuando el mensaje del evangelio interrumpió. Cuando ese mensaje que decía que hay un nuevo rey, que hay un nuevo reino, cuando ese mensaje de salvación llegaba, donde quiera que llegaba el evangelio, el mundo quedaba al revés. La pregunta ¿es así todavía hoy? ¿Podemos decir lo mismo? Cuando llega a una iglesia, a una comunidad, la trastoca, la cambia, mira el mundo al revés. Cuando llega a una iglesia, a un nuevo pueblo, vemos ese efecto de cómo las cosas empiezan a cambiar. Cómo el brujo ya no es brujo, porque ahora se convirtió a Cristo. Cómo el borrachito ya no es borracho, porque ahora se convirtió a Cristo. Cómo el maldiciente ya no maldice, porque ahora se convirtió a Cristo. Vemos eso hoy, el evangelio cambiando una ciudad. Hermano, porque eso no ha cambiado. Cuando se predica a Cristo desde la Escritura, Pablo decía, por medio de la Escritura, él estaba predicando a Cristo. Ese es el mensaje que siempre ha funcionado, que no hay que cambiar. El mensaje que tiene la iglesia hoy. El mundo estaba siendo puesto al revés. Y estos acusadores llevaron a los cristianos con una acusación que, ¿sabes qué? Era cierta. Esta gente estaban trastornando el mundo. Querían llegar a Tesalónica a hacer lo mismo. Y ellos fueron ante las autoridades para decirle, aquí no, váyanse. Así que los arrestaron. Hermano, Jesús es un rey que lo redefine todo, que cuando llega a un lugar lo cambia todo, lo reordena todo. El reino de Dios no deja los lugares iguales. Donde el reino de Dios llega, cambia todo. Así que este es un rey prometido, un rey que demanda una respuesta ante quien no puede ser indiferente. Número 3, este es un rey que lo redefine, lo reordena todo. Y número 4, para terminar, este es un rey que demanda toda nuestra lealtad.
Cuando ellos van delante de los líderes, los gobernantes, la acusación es la siguiente, versos 6 y 7. Estos que trastornan el mundo han venido acá. Y hay un hombre de nosotros que se llama Jasón, que los ha recibido en su casa. Y todos estos, miren la acusación del verso 7. Estos cristianos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Imagina esto. Ellos se levantaron a decir, ¿sabes qué? Es que esta gente está diciendo que hay otro rey, el único rey es César. Eran hipócritas, de hecho, estos judíos que estaban diciendo esto. Pero es otro tema. Es que el único rey o el único emperador es el César. ¿Cómo es que esta gente está hablando de otro rey que se llama Jesús? A esta gente hay que acusarla. A esta gente hay que sacarla de aquí. Ellos trastornaron el mundo allá afuera, pero no van a trastornar nuestra ciudad. Pero miren la acusación. Mi hermano, la acusación era muy clara. Lo que se decía de estos cristianos, ¿sabes qué era? Es que ellos tienen un nuevo rey. ¿Y sabes qué? Todos los cristianos allí en Tesalónica podían decir, culpable. Si de eso tú me estás acusando, yo soy culpable. Tengo un nuevo rey y es Cristo, no es el César. Tengo un nuevo Señor y no es el emperador que está ahí en Roma. Es el que está entronado en los cielos, que me salvó. De hecho, había un choque. Noten lo que hemos dicho desde la introducción de hoy, desde nuestro título del sermón. Hay dos reinos en conflicto. Habían títulos e inscripciones en la antigua Roma que decían, el César es Señor. Él es el rey. Y había que hacer unas ofrendas incluso. ¿Tú sabes qué? A Roma no le interesaba tanto a quién tú adorabas, en realidad. Roma era tan grande que había muchos grupos diferentes, muchas etnias que adoraban a muchos dioses diferentes. Ellos no se metían mucho con eso. ¿Sabes lo único que ellos pedían? Que tú oraras, reverenciaras al emperador y le dieras el título que él le corresponde. Tú puedes tener 100 dioses. Después que saques un ladito para decir, sí, pero el César, el rey, ese también es Señor. Y hay que orar por él y él me tiene que bendecir. Los cristianos no cuadraban con eso. Los cristianos los querían obligar a hacer ofrendas al César y decían, no, hay un solo rey, hay un solo Señor, hay un solo Salvador y no es el César, es Cristo Jesús. De hecho, al punto de que hubo cristianos que en ese momento los mataron, escucha bien, en ese momento, cuando le dieron la oportunidad de adorar al César, dijeron que no, prefirieron la muerte antes que darle un reconocimiento a otro que no fuera Cristo. Este rey, mis hermanos, demanda toda nuestra lealtad. Es todo o nada. Esta era la acusación que se hacía contra los cristianos, pero ¿sabes qué? Era verdad. Ellos tenían otro rey. En ese mundo romano, los cristianos hablando de otro rey y otro señor, eso no tiene sentido. Y había un solo señor para los romanos, que era el César, que estaba allá en Roma. De hecho, para que nadie tuviera duda, ¿sabes que incluso el emperador Nerón, este emperador que persiguió a muchos cristianos, que quemó la ciudad para hacer una ciudad más grande, este emperador en un momento dado había mandado a hacer una estatua que le llamaron el Coloso. Tenía 121 pies, eso era gigante, una de las más grandes del mundo antiguo. Y esa estatua tenía la cara de él, claro. Era para adorarlo, era para que cualquier persona que se acercara a Roma supiera quién es la última autoridad en el imperio. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el emperador allí? Eso es para que todo el mundo lo viera. De hecho, allí donde estaba esa estatua, que la removieron y la quitaron, ni los mismos romanos querían a Nerón, de tan malo que era. Cuando él murió sacaron todo eso. Allí hicieron el Coliseo, por eso se llama el Coliseo, porque era el lugar donde estaba esa estatua grande del Coloso. Pero ni la gente, ni los mismos romanos querían a Nerón. De hecho, dice que hubo fiesta, cuando él murió dice que la gente comenzó a romper las estatuas que habían por ahí en el camino. Que se le metieron a la casa, al palacio y sacaron todas las planchas de oro. Era un hombre muy malvado, pero sabes que era un hombre que tenía esa idea de que yo soy el Señor, yo soy el rey, y mandó a hacer esa estatua. Y en ese mundo viene un grupito de cristianos a decir, no es ese, ni con toda esa estatua que tiene grande, ni con toda su gloria, no es ese. El rey es Jesús, aquel que era un carpintero de Nazaret, de allá, de esa remota ciudad de Jerusalén. Ese es el verdadero rey. El que murió, lo mataron en una cruz. ¿Qué sentido tenía eso? Un rey que mataron en una cruz, donde morían los peores criminales. Pero ese era el verdadero rey. Un rey que venció la muerte y el pecado para siempre.
¿Usted sabe qué? A los reyes se les conocía por cuántas victorias habían obtenido. Decían, mira, pues este rey venció en las batallas de tal lugar. Y este rey venció en tales batallas. Y a Cristo se le podía afirmar y decir, este rey, el verdadero, venció el pecado y la batalla más grande contra la muerte. Él la venció. Este rey tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Mis hermanos, en esta mañana este pasaje nos recuerda algo. Hay dos reinos en conflicto, pero hay uno solo que prevalece. Hay dos reinos que constantemente están luchando y lucharán hasta el final de los días, pero hay uno solo que prevalecerá. ¿Has leído el final de la historia? Porque en la misma Biblia ya el Señor, ya Dios nos dio una idea de lo que pasará. De cuál es la ciudad que prevalece hasta el final. ¿Qué es esa ciudad de Dios? ¿De cuál es el rey que permanece hasta lo último de la historia? La pregunta es, en esta mañana, ¿de qué lado tú estás? La pregunta es, ¿a qué reino tú perteneces? No puedes ser indiferente. El reino de Dios, mis hermanos, demanda una respuesta. Jesucristo comenzó su mensaje, vuelvo y repito, Marcos 1:15 diciendo, el reino de los cielos se acercó. Tiene que arrepentirse y creer en este reino, creer en este Dios. La pregunta para esta mañana, ¿quién es tu rey? La pregunta para esta mañana es, aquellos que están alrededor tuyo, ¿sabes que tú vives para otro rey? Que recuerden que la acusación contra estos cristianos fue, es que ellos dicen que hay otro rey, un tal Jesús, y nosotros decimos que no. Es César, decían los tesalonicenses. La pregunta para esta mañana es, ¿quién es tu rey? Cada vez que te levantes, mi hermano, pregúntate, ¿para qué reino viviré hoy? ¿Para qué rey viviré hoy? ¿Para quién viviré? Si tú fuiste aquello que fue comprado por la sangre de Cristo, si tú fuiste aquello que fue elegido y que ahora es parte del pueblo de Dios, esa respuesta es obvia, esa respuesta ya está, ya usted la sabe en su cabeza, ya yo la sé en mi cabeza. Pero ¿sabes cuál es el problema? En que entre mi cabeza y mi voluntad a veces hay una lucha también. Y sí sé que tengo que vivir para este reino, y sí sé que tengo que vivir para este rey. Esta es la lucha de Romanos 7. ¿Usted se acuerda de Pablo diciendo, pero es que yo lo sé? Lo que pasa es que cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Hay una lucha en mi corazón. Pero la pregunta es, ¿te vas a esforzar intencionalmente en luchar contra el pecado? ¿Te vas a esforzar en luchar contra tu propia carne y decir, sí, yo voy a vivir para este rey, el rey que me salvó? Yo voy a vivir para este reino, para la ciudad de Dios que es eterna. Porque esta ciudad de los hombres un día estará en llamas. Toda su gloria, toda la gloria de la ciudad de los hombres un día estará en llamas, mi hermano. Lo más grande que tú hayas visto aquí en la tierra, el edificio más grande, más opulento, de oro y todas esas maravillas que el mundo te puede presentar, un día estará en ruinas. Pero la ciudad de Dios, a la cual van a estar aquellos que han sido salvos por este rey, esta ciudad prevalecerá para siempre. Calles de oro, mar de cristal, qué hermosas imágenes usaba Juan para tratar de ayudarnos a entender lo que era esa ciudad gloriosa. Hermano, el evangelio llegó a Tesalónica y trastornó todo, cambió todo. Esta gente estaba predicando de un nuevo rey que venía y había cambiado el mundo y había traído salvación. Así nació la iglesia de Tesalónica. Así también naciste tú de nuevo. Cuando un día, mientras estabas edificando tu propio reinito, mientras estabas atado a tus propios asuntos, mientras tú eras tu propio rey y el pecado reinaba en tu vida y en mi vida, un día llegó esta noticia de salvación. Cristo interrumpió nuestra vida y se presentó como el rey verdadero ante el cual nos hemos rendido. ¿Estás viviendo para este rey? ¿Estás viviendo para este reino? Que el Señor nos ayude hoy, mi hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, somos edificados, somos animados, somos exhortados a vivir cada día según tu voluntad. Señor, gracias porque en esta mañana nos has recordado los dos reinos que están en conflicto. El reino de Dios y el reino de los hombres. La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Siempre están chocando. Oh Señor, pero un día sabemos que prevalecerá el reino de Dios. Que prevalecerá el rey, el único rey verdadero, Jesucristo.
Señor, gracias porque hemos sido hoy testigos a través de esta historia de cómo el Evangelio llega a una ciudad y comienza a transformarlo todo. Y cómo estos enemigos tuvieron que decir, pero es que esta gente, los que trastornan el mundo, los que ponen el mundo de cabeza, esta gente ha venido también acá. Esta gente que tiene otro rey. Oh Señor, que así hoy también nos vea el mundo alrededor. Que todos los que están alrededor de nosotros vean que nosotros vivimos para un reino diferente. Que todos los que están alrededor de nosotros vean que vivimos para un rey diferente. Que nuestra lealtad no está aquí puesta para alguien en la tierra, para gobiernos humanos, sino está puesta en ti, Señor. Que nuestro corazón no está dividido porque así tú lo dijiste. No podemos tener dos señores porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro. No podemos tener un corazón dividido como dice el libro de Oseas. Ayúdanos, Señor, que nuestra lealtad sea el reino tuyo y sea el Rey glorioso. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver alrededor nuestro, a ser testigos de cómo tu evangelio cambia personas, de cómo tu evangelio, Señor, cambia personas para tu gloria y hace que se unan ahora en Cristo. Ayúdanos a ser de aquellos que cuentan ese testimonio diciendo, sí, yo era de aquellos que estaban en rebelión, pero un día el Rey me alcanzó y me salvó, me trajo a sí mismo, me trajo a su redil y hoy soy su hijo. Señor, gracias que tu iglesia, no solamente hablo de nuestra iglesia aquí local, toda la iglesia en Puerto Rico y en el mundo, Señor, hoy oramos también para que como iglesia podamos seguir siendo testimonio. Que no perdamos nuestro testimonio, Señor, de anunciar a un mundo acerca de este reino glorioso. Y cuando el mundo nos vea, puedan decir sin vacilar, puedan decir con toda seguridad, esa gente le sirve a otro rey. Esa gente no es de este mundo, ellos le sirven a otro reino. Ayúdanos, Señor, que nuestra lealtad siempre esté en ti. Gracias por tu salvación. Gracias por padecer, como decía el texto de hoy, por nuestros pecados. Gracias por resucitar, por morir nuestra muerte y darnos esa vida eterna. Gracias, Señor, te damos. Te adoramos como nuestro Rey. En tu nombre, Jesús, te oramos. Amén.